Acompáñame por favor a leer la historia de José. Es una historia genial que podríamos hacer muchas películas acerca de su vida, está padrísima. Y puedes leerlo a partir del capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Son 14 capítulos. Pero ayúdame, abre tu Biblia. Vamos, si la tienes en papel o en tu celular. Vamos a ir saltando por algunos versos, tratando de inspirarte a que tú la leas completa, porque está larga. Pero vamos a hacer algo hoy resumido y rápido. ¿Te parece bien? Sí. ¿O prefieres la opción B, que sea leer 14 versículos? Perdón, 14 capítulos. Ok, resumido, vamos a leer capítulo 37 de Génesis, versículo 1. Está aquí en pantalla. Dice así, entonces, Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Jacob es el papá de José. Y esto es importante porque Jacob ya tenía un concepto de Dios, ya conocía a Dios, él había tenido un encuentro con él incluso en el desierto peleó con Dios y Dios le cambió el nombre por Israel. Y Jacob ya tenía un concepto y él se lo platicó a sus hijos, a sus 12 hijos. ¿Cuántos quieren 12 hijos? Jacob tenía buen tino, tenía 12 hijos. Y uno de ellos era José, era de los más chiquitos. Y le había transmitido quién era ese Dios, cómo se encontró con él, pero José todavía no descubría a ese Dios personalmente. Entendía lo que su papá le contaba, lo había escuchado, pero ¿cuántos saben que a Dios no se le conoce por lo que escuchamos? Hay que conocer a Dios en una realidad. Entonces, resulta que Jacob también había tenido una experiencia que su papá le había contado. Su papá es Isaac y el papá de Isaac es Abraham. Y tú vas a encontrar en la Biblia cómo Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tratando de que tú entiendas que Dios quiere tener una relación con cada persona diferente. No es el mismo el Dios que conoce a Abraham al Dios que conoce a Jacob, aunque son el mismo, se presentan de maneras distintas que nosotros queremos descubrir personalmente. Y sabes, Jania, lo que yo te pueda contar no es suficiente. Tú tienes que conocer a ese Dios para que todos podamos decir el Dios de Jania. Y la gente pueda descubrir, inspirados por lo que vean en ti, quién es ese Dios. Entonces, Jacob se establece en esta tierra y el verso 2 comienza el relato. Dice, este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que le hacían sus hermanos. Y si le contaba a sus padres las fechorías que hacían sus hermanos, ¿cómo creen que le decían sus hermanos para este punto de la historia? El chismoso, el acusón, ¿verdad? Más adelante le vamos a cambiar el nombre, pero para este punto se caracteriza a José por ser el acusón de los hermanos. ¿Cuántos tienen un hermano acusón? ¿Sí? ¿Está aquí ese hermano acusón? Dile, ¿qué hubo? Y creo que aquí podemos aprovechar para explicar algo. Dios quiere que aprendamos a cuidar a nuestros hermanos. Una cosa es acusarlos y otra cosa es ayudarlos. Y creo que tenemos esa opción, como José, de quedar peleados con todos los hermanos y venir y decir, oye Uri, es que Memo se comió todo el panqué y no nos comió nada. Venir y acusar y señalar y hacer sentir incómodo a Memo porque se comió el panqué. O cualquier otra cosa, algo más grave que podamos ver allá afuera y tratarnos como si esto fuera un juzgado. Pero lo que dice Mateo 18:15 es que si alguien de tus hermanos tiene algo contra ti o tú lo viste que está haciendo algo incorrecto, lo primero que debes hacer es tratarlo con él a solas. Decirle, oye, yo te amo y no quiero que destruyas tu matrimonio, tu familia. ¿Por qué no cambias de camino? Yo te animo. Y si no, mejor platícalo con Uri. Pregúntale. En lugar de venir a decirme, no, es que Uri, hubieras visto a Mag. En lugar de eso, mejor ayudarnos. Primero en corto y después dice Mateo 18:15, ahí lo puedes anotar para que lo cheques después, que si no te escucha tu hermano, entonces vayas y juntes otros 2 o 3 testigos. Entonces ahora sí, delante de ellos puede constar toda palabra y puedes tratar de ganarlo, de explicarle juntos. Entonces si me llamas y oye Uri, mira, delante de Mag te quiero decir que yo la vi que se estaba comiendo todo el chocolate. Y puedes entonces no hacerla sentir avergonzada por hablar a sus espaldas, sino hacerlo de frente. Queda claro ese concepto. En Segunda Milla queremos una cultura así. No una cultura de acusación, ni de chisme, sino algo directo, enfrente de las personas. Y ese fue un paréntesis. Ahora,
Verso 3 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Cuál sería el nuevo apodo de José? El preferido, el favorito, el consentido, el hijo de papi. Y ve cómo José es alguien que seguramente no nos caería bien el día de hoy. Es un acusón, hijo de papi, y que tiene una actitud muy mala. Vas a ver cómo se expresa ahora de sus sueños, porque si has escuchado de José, seguro lo has escuchado de la palabra el soñador, acompañado de esas palabras. Es José el soñador, pero aquí ve cuál era su corazón, cuál era su actitud. Dice el verso 5, una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Chécate su actitud de José. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta que estábamos en el campo atando babillas de grano. De repente mi cabilla se levantó. Y las gavillas de ustedes que se juntan alrededor de la mía y se inclinan. Imagínate la actitud de José, presumido, hablando del sueño que había tenido, pero de una manera incorrecta. Y quiero resaltar algo bien importante. Cuando José habla del sueño que Dios le dio, del propósito que Dios iba a cumplir, jamás habla de la palabra Dios. Solamente habla de sí mismo. Habla de, yo soñé, este es mi sueño, este lo voy a cumplir con mis capacidades, con mi conocimiento, con mi inteligencia, mi fuerza, y quiere que todos se den cuenta de que Él es el más grande. La atención de todos puesta sobre Él. No puesta sobre Dios, no puesta sobre la fuerza que Dios le va a dar o el propósito que Dios pueda cumplir para ayudar a terceras personas. Todo se trata de Él en esta etapa de la vida de José. ¿Por qué? Porque Él no había encontrado personalmente a Dios. Él solo conocía de oídas lo que su papá le había contado acerca de Dios, pero no lo conocía personalmente. Verso 8 dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Para este punto era José el presumido, el creído, el fresa. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y aquí hay gran importancia en la manera en que José veía el propósito. Hoy estamos hablando de vivimos con un propósito, pero puedo aprender que al principio José pensaba que se trataba de él, se trataba de su felicidad, de sus fuerzas, de sus métodos, sus conocimientos. Y lo genial es que Dios no se queda así, viéndonos como hoy podemos sentirnos independientes, capaces de conquistar el mundo. Dios no se queda viéndonos con ese corazón que piensa que se trata de nosotros. Dios nos ama tanto a José, que dice, yo te voy a llevar por un proceso para que te des cuenta que tú no eres el centro del universo, al que todas las estrellas adoran. El centro del universo soy yo, y yo soy el centro de tu propósito. Quiero que lo conozcas. Y entonces comienza un proceso genial, que espero que tú no tengas que pasar para reconocer que tus propósitos se van a cumplir en Dios. Pero si es necesario, Dios nos va a llevar a un punto de incomodidad, donde no tengamos más el control de las cosas, donde nuestras capacidades no sean suficientes y tengamos que entregar el control a Dios para reconocer que es la única manera de salir. Es lo que sucedió con José. Tú puedes leer un poquito más abajo cómo sus hermanos viajan a otra ciudad y su papá envía a José a alcanzarlos, y cuando lo ven venir sus hermanos comienzan a planear su muerte. Dicen, entre estos 11, ahí viene el José desgraciado que nos tiene hartos, deberíamos aprovechar que papá no está viendo para matarlo. Uno dice, lo matamos y le llevamos la túnica de colores, esa que tanto presume el desgraciado. Vamos a llevársela a mi papá para que vea que su hijo murió. Y uno dice por ahí, no, en lugar de matarlo y ensuciarnos las manos con sangre, ¿por qué no lo aventamos al pozo?
Imagínate qué prepotente y orgulloso, presumido era José, que ahora que sus hermanos lo quisieran aventar a un pozo. ¿Tú tienes un hermano así? No, entonces dale gracias a Dios que no es tan presumido, tan odioso. Estos sí tenían un hermano bien odioso, que lo querían aventar al pozo. Total, hay otra tercera opción. Cuando estaban ahí planeando qué hacer con José, ven que viene un grupo de vendedores, de mercaderes, de una región que se llama Madián. Dicen los hermanos, ya sé, en lugar de dejarlo aquí, mejor vamos a sacar provecho. Tengo una mejor idea, lo vendemos. Y lo venden como esclavo. Se llevan 20 piezas de plata. Y le dicen a su papá, aquí está la túnica de tu hijo, no sabemos qué le pasó, seguro se lo comió algún animal en el bosque. Su papá llora, está súper triste, pues era su favorito. Y comienza el proceso de trato de Dios con José. Vamos a leer el capítulo 39, verso 1. Dice 39, verso 1 de Génesis. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar. Repite conmigo, Potifar. Un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Y ve cómo comienza a cambiar la expresión de José. José ya no es el José lleno de José, el José lleno de su propia seguridad, de su egoísmo, de sus conocimientos. Ahora José es descrito porque el Señor estaba con él. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y comienza a describir cómo todo le empezó a salir bien a José. Cómo fue prosperando él, su amo, después de que era un esclavo, le empieza a confiar todo, le empieza a dar autoridad. Pero en ese proceso, algo cambió en la vida de José. En ese proceso para llegar a escribirse esto acerca de él, llegar a ese punto en el que se diga que Dios estaba con él, después de que él era un payaso, egoísta, egocéntrico, pasó algo. Porque esto no lo escribió José, esto lo escribió Moisés muchos años después. Pero en medio de esa transmisión de la narrativa, estuvo José contando la historia. Y yo quiero que te imagines a José con sus pequeños, diciéndoles, hijos, al principio yo pensaba que ese sueño era mío, que ese sueño yo lo iba a cumplir, que ese sueño lo iba a cumplir por mi capacidad. Pensé que todo se trataba de mí, todo era José, el gran José, que sus hermanos adorarían, incluso su padre y su hermana y su madre reconocerían cuán grande es José. Pero cuando fui separado de mi padre, cuando dejé de ser el consentido, cuando dejé de recibir el apoyo y el consuelo de mi mamá y mi papá que me abrazaban y me decían que yo era un campeón, cuando yo estaba vendido como esclavo, solo, sin apoyo, sin más recursos para resolver mi problema, recordé que mi papá me había hablado de un Dios, que mi papá me había explicado que ese Dios era bueno, que tenía planes y promesas para nosotros como sus hijos. En ese entonces yo recordé a ese Dios que no conocía, pero que sabía que respondía. Y, hijos, entonces no tuve más remedio que ponerme de rodillas y hablarle a ese Dios. Y decirle, Dios, yo he escuchado de ti. He escuchado las historias de mi padre que me decía que tú existes, que eres real, que tú nos amas y que tienes un propósito. Perdóname porque pensé que se trataba de mí, pensé que era con mis capacidades, con mi inteligencia, con mis recursos, pero ahora me doy cuenta que necesito tu ayuda. Si estás ahí escuchándome, responde. Quiero conocerte. Y en ese punto de la historia, el corazón de José cambia. El corazón de José empieza a incluir a Dios. Se compromete por ser un hombre íntegro, que incluye a Dios en sus planes. Y lee conmigo esta porción. Dice que todo le empezó a salir bien. El verso 4 dice, agradó a Potifar, quien lo nombró su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de todas las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todo le salía bien, todos los asuntos marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron.
Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. ¿Y qué posición más cómoda? Adán, ¿no te gustaría tener un empleado así que digas, tú encárgate de todo, nada más tráeme aquí mi lana, yo confío en ti, sé que Dios está contigo, sé que por tu causa a mí me va bien? Sería padre, ¿no? Decirle, nada más no escojas el menú, yo lo escojo, porque yo tengo gustos muy especiales. Tú eres medio judío y no comes cerdo, pero a mí me gusta la cochinita, el pozole, y me encanta ese resultado que llega a las vidas y a las casas de los que confiamos en Dios. La gente que está a nuestro alrededor es bendecida. Y comienza a ver José que el propósito de Dios no era algo singular, era algo plural, era afectar a muchas personas, a todo un pueblo, a toda una generación. Y José decidió agradar a Dios. Más abajito comienza a explicar cómo José no solo era íntegro y ya conocía a Dios, sino que estaba bien guapo y bien buenote. Tanto que la esposa, está muy complicado decir esas palabras, ahora también me atoré. La esposa de Potifar quería acostarse con él. Y les digo que está como para novela esta historia. Empieza a rogarle que se acueste con él. Y cuando él no accede, porque imagínate la humillación que sentía esa mujer, que seguro era muy guapa porque era la esposa de un líder muy influyente en Egipto, que se exponía al rechazo y le decía, ven y acuéstate conmigo. Y él le decía, no, porque mi amo ha confiado en mí todos sus bienes, toda su casa, y lo único que no me ha concedido es a ti. No voy a fallarle a mi amo, ni mucho menos a mi Dios. Y esto produce un gran enojo de ella. Cuidado con una mujer enojada. Él trata de huir y las garras de esta mujer no le alcanzan para detener su carne, solo su ropa. Y él, como puede, se escapa, se zafa la playera y sale corriendo desnudo. Imagínense a José corriendo desnudo ahí por las azoteas. Y ella se queda en la ropa y así, humillada, esta señora busca venganza. Cuidado con una mujer que quiere venganza. Y le llama a su esposo, le dice, el siervo en el que confías tanto, al que le has dado tu reino, vino a humillarme, se ha burlado de ti, quiso abusar de mí. Aquí está la prueba, tengo su ropa. Imagínate la cara de su marido después de haber confiado en José y enterarse de algo así. Lo manda a llamar enojado, lo avienta a la cárcel, al calabozo, y se olvida de él. Entonces es cuando Dios continúa cumpliendo el propósito, y eso me enseña que muchas veces cuando queremos hacer lo correcto, las circunstancias van a ser incorrectas. El resultado va a ser totalmente adverso por querer hacer lo correcto. Lo correcto ciertamente era decirle que no a esa mujer, pero viendo que eso le produjo estar en la cárcel, mejor le hubiera valido acostarse con ella. Hubiera sido un mejor resultado aparentemente, ¿no? Pero cuando Dios se mete en nuestra vida, las circunstancias no van realmente de acuerdo con lo que nosotros alcanzamos a ver, no va realmente de acuerdo con el propósito que Dios está cumpliendo. Es algo más trascendente. Y en esa cárcel Dios estaba preparando aún más el carácter, más el corazón de José, que comenzó siendo un niño que pensaba que se trataba de él, que él era el centro del universo, a trabajar con ese ego, con ese egocentrismo. Y sabes, eso a veces necesita hacer Dios con nosotros. Cuando pensamos que se trata de nosotros, necesita llevarnos a prisiones, a cárceles donde no tenemos el control. Porque en aquellas circunstancias donde tú tienes el control, donde dices, ok, yo puedo con eso, ok, ¿cuánto hay que pagar? Va, yo lo pago. ¿Qué problema hay que resolver? Sí puedo resolverlo. Cuando tenemos ese corazón que puede resolverlo, no le sirve mucho a Dios. Unas circunstancias en las que tú eres capaz, Dios no puede hacerte ir a otro nivel. Por eso a Dios le gusta llevarte a circunstancias en las que no tienes el control, donde tú ya no eres experto, Él sí es experto, donde reconoces que ya no puedes. Entonces conoces al Dios que sí puede, al Dios que tiene gracia y tiene amor para llevarte a lograr ese objetivo, a salir de esas circunstancias. Por eso nos lleva a Dios a posiciones así,
donde necesitamos ser humildes después de haber sido egoístas y pensar que somos el centro y que podemos y que somos capaces. Necesita Dios llevarnos a una circunstancia donde ya no puedo. Y la única manera de salir es que tú puedas, Dios. Yo ya no tengo el control. Necesito dártelo. El resto de cosas yo tengo el control, yo lo arreglo. Si hay un problema en el negocio, yo lo arreglo, pero esto se sale de mis manos. La única manera es que tú tengas el control, Dios. Así Dios sigue tratando con él. Y si tú sigues leyendo la historia, te digo, está buenísima. En esa cárcel conoce a dos hombres que tienen un sueño y despiertan desesperados. Verso 8 del capítulo 40. Y ve cómo ya vamos saltando. Empezamos en el 37. Dice, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, estos dos hombres angustiados. Pero nadie puede decirnos lo que significan. Y ve la respuesta de José. José no reconocía a Dios acerca de los sueños. Él pensaba que se trataba de él mismo. Pero ve ahora su respuesta. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Comienza a darle lugar a Dios en su vida. Comienza a mencionar a Dios. Y entiendo que al principio a veces es complicado hablar de Dios. Cuando empiezas a conocer, cuando empiezas a asombrarte de lo que está aquí, es complicado platicar acerca de estos temas porque la mayoría de los amigos que tenemos no les importa hablar de Dios o conocer de Dios. Pero en el punto que José empieza a meter en su lenguaje de Dios, y no hablo de que nos volvamos un lenguaje raro, religioso, porque gracias a Dios ya no lo tenemos. Hoy podemos hablar con naturalidad las cosas de Dios y meterlas en nuestro contexto. El que Dios esté metido en la vida de José, se nota aún en su lenguaje, y habla de que Dios es el que tiene la respuesta. Le da la interpretación se cumple. Ellos salen, a uno lo matan como era la interpretación del sueño, y al otro lo restauran, es el copero del rey. Pasan 2 años y este cuate se le olvida a José. Le había prometido que lo iba a ayudar a salir, se lo olvidó. Pero Dios seguía cumpliendo un propósito. Entonces, el faraón, ahora sí el mero mero, ya Potifar pasó, pero ahora es el faraón. Tiene un sueño que nadie puede interpretar. Y entonces el copero se acuerda que a él alguien le ayudó, que alguien le aconsejó. Y le cuenta al faraón. El faraón dice, tráiganme ese José, sáquenlo de la cárcel, tráiganme. Entonces lo bañan, imagínate cómo estaba, lo rasuran, lo presentan delante del faraón. Y verso 16 del 41. ¿Cuántos están despiertos? Sí. ¿Y los demás? Vamos a leer el 16. Dice que esta es la respuesta de José al faraón. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios, otra vez, puedes repetir conmigo fuerte, pero Dios. Más fuerte, pero Dios. Eso. Puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Ahora José está incluyendo a Dios. Sabe que todo es parte de un plan divino. Le da una interpretación, le habla de cómo Egipto va a ser, y toda la tierra va a ser asolada por hambre. 7 años no va a haber lluvia, no va a haber alimento, y le aconseja, tienes que guardar todo lo que se coseche, lo tienes que almacenar, porque vendrán 7 años de vacas gordas. ¿Alguien ha escuchado esa frase, vacas gordas y vacas flacas? Y luego 7 años de vacas flacas, porque cuando empiece el hambre, tú vas a tener alimento, entonces vas a poder venderlo a toda la tierra, y la gente va a venir a comprarte, y tú te vas a volver una nación rica. Entonces el faraón le confía todo ahora a José. José se encarga de todo y empieza a hacer que prospere. Otra vez, la bendición de Dios sobre los que le creen. Y Egipto se hace la nación más rica. Y en esa posición, ¿quién crees que viene a buscar ayuda? ¿Quién crees que viene a buscar ayuda? Los hermanos de José. ¡Wow! Oh. En el verso 6 del capítulo 42. ¿Quieres leerlo? ¿Sí o no? Vamos a leerlo entonces. Verso 6 dice, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Y todos dicen, ¡wow! Se cumple el sueño de José. Y
para este punto de la historia? ¿Tú crees que a José le importaba después de que ya Dios había transformado su corazón y que a José ya no le interesaba su persona, ahora le interesaba la voluntad de Dios? ¿Crees que a José le importaba ver a sus hermanos humillados delante de él? Eso era lo menos importante. Dios estaba cumpliendo un propósito que trascendía a la individualidad de José. Vamos un poquito más adelante. Capítulo 45. José ya no pudo contenerse, verso 1. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó al palacio de Faraón. Imagínate a los egipcios chismosos pegados en la puerta, tratando de escuchar qué estaba pasando, porque José estaba llorando como niña. Lloraba con tanta fuerza. Verso 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José enfrente de ellos, el que ellos habían vendido. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pon atención aquí. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Dios tenía un propósito superior al daño que podían haberle hecho. Quiero decirte, viéndote a los ojos, Dios tiene un propósito superior al daño que te han hecho. Ha sido Dios el que te ha traído a este punto, no solo para bendecirte a ti, sino para que tú seas de impacto para todos los que te rodean, para tus hermanos, para tus padres, para tus hijos. Ha sido Dios el que te trajo a este lugar. Ha sido Dios el que te llamó, el que te dio un sueño, el que te dio un propósito, pero solo en Él se va a cumplir. Él no te va a dar su poder para cumplir un sueño tuyo, ni tú vas a poder cumplir un sueño de Dios sin su poder. Pero, ¿qué diferencia de una persona que sabe lo que quiere y además tiene el poder de hacerlo? Y sabes, si tú no sabías lo que quieres, hoy vas a salir de aquí sabiendo lo que quieres. Y no solo eso, vas a salir con el poder de Dios para cumplirlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿De verdad lo crees? Vamos a darle un aplauso a Dios entonces. Este José que vemos ya no es un José lleno de José, es un José lleno de Dios, un José lleno de humildad, porque había pasado por un gran camino. Es un José diferente. Es un José con un corazón distinto. Y aquí Dios quiere hablarte personalmente acerca de cuál es ese propósito para tu vida. Porque fíjate cómo José no necesitaba ser el faraón para bendecir a sus hermanos. Así tú no necesitas precisamente ser, no sé, el presidente municipal para bendecir a tu familia. No necesitas ser el pastor o no sé, la mujer no necesita ser el papá para bendecir, para poder decir, es que él es la cabeza, él que se encargue. No, cada uno en el lugar en el que estamos tenemos la capacidad de influir, de cambiar el destino de nuestra familia. José era el más pequeño de los hermanos. Él no se lavó las manos cuando Dios lo llamó. Él tomó la responsabilidad. Y entonces yo creo que todos los que están aquí tienen un propósito. No necesitas precisamente ser líder de una iglesia para afectar a tu familia espiritualmente. Donde estés puedes afectarla. Tú puedes ser doctora, puedes ser ingeniera, puedes ser mercadólogo, lo que sea. En ese lugar Dios puede cumplir un propósito en tu vida. Un propósito para afectar la realidad de las familias. Incluso para ser parte de una iglesia y afectar el presupuesto que pueda alcanzar cientos de gentes, miles de personas. Tú tienes un propósito en donde estás. Dile al que está a tu lado, tú tienes un propósito donde estás. Y te decía que en este proceso José tuvo que dejar de ser egoísta y tuvo que absorber un corazón más humilde. Y creo que
eso de ser humilde tiene un equilibrio. No se trata de humildad como le hemos conocido. De los humildes son los que no tienen. Los humildes son los que viven en el cerro o los que no tienen para comer. Eso no es humildad. La humildad es algo del corazón. Y creo que hay un equilibrio en la parte económica que tiene que ver mucho con el propósito. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque muchos aquí están estudiando, muchos aquí trabajan. Y si no, están metidos en la administración de su casa, y creo que el área económica tiene mucho que ver, porque lo entiendes mejor cuando eres papá, lo entiendes mejor cuando alguien depende de ti, y te das cuenta que no se trata de tener dinero para comprarte mejores zapatos, ¿verdad? Tú quieres dinero para ponerle zapatos a tus hijos, quieres dinero para alimentarlos, para comprarles sus lechitas a las consentidas. Tú quieres prosperar para darles lo mejor. Quieres prosperar para darles la mejor escuela, porque entiendes que de ti depende las amistades que van a tener ellos. De ti depende la calidad de la comida que van a tener, qué tanto van a crecer en su estatura, qué tanto van a crecer espiritualmente, en qué iglesia van a estar, en qué escuela van a estar. Nosotros somos responsables de eso y nuestro propósito tiene mucho que ver con el área económica, por eso. Porque, ¿sabes? Yo no estaría aquí si mi mamá no se hubiera... y hablo siempre de mi mamá porque crecí con mi mamá, pero tú seguro tienes un ejemplo de tu papá o de tu mamá. Yo hoy no estaría aquí porque... Si no es porque ella invirtió en mis planes, en mis sueños. Y eso me hace a mí pensar, yo quiero ser el papá que invierta en los sueños de mi hijo. Mi mamá invirtió en mis negocios y eso me permitió echar a perder y aprender también. Porque ella me impulsó, porque ella me pagó la universidad, porque ella hizo muchas cosas. Y yo entonces, ¿qué aprendo? Yo quiero ser el papá que invierta en los sueños de Mauri, el papá que cuando Mauri quiera poner una escuela, una galería de arte, no sé, quiera ir a una universidad al extranjero, yo quiero poder invertir en él. Y seguro que tú también tuviste un papá que ha invertido en ti. ¿Y por qué no les damos un aplauso a los papás que se han esforzado por nosotros? Y ahora te toca a ti aceptar el reto. No importa que seas joven, que no tengas hijos. Hoy tú tienes el reto de cumplir ese propósito, no solo por ti, porque aquí es donde rompemos esa mentalidad egoísta que se trata de nosotros y de querer dinero para tener un Ferrari o no sé, unas zapatillas Gucci. Se trata de afectar a nuestras generaciones. Hay un propósito generacional en eso. Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás será añadido. Ve cómo José, en ese punto, tenía las mejores ropas, tenía las mejores joyas, el mejor salario de todo el reino. De hecho, podía decir todo lo que está en los graneros es mío. Él era rico, pero él estaba cumpliendo el propósito de Dios. No estaba enfocado en la riqueza, pero Dios lo hizo rico. Así es para ti. Si tú te enfocas en cumplir el propósito de Dios, no solo tu propósito, quizás es el mismo, pero depende del enfoque. Si tú te enfocas hoy en que Dios cumpla su propósito en tu vida, todo lo demás se va a añadir. Y eso nos hace descansar. No debo de preocuparme entonces tanto por el dinero, sino por hacer lo que Dios quiere. Entonces el dinero va a venir. Porque Dios quiere que sus hijos sean prósperos, no pobres. ¿Lo crees? ¿Te anima esto? ¿Alguien está escuchando esto? ¿De verdad alguien le inspira tener una vida abundante, una vida generosa, próspera, que le alcance a sus hijos, que ellos no tengan que pedir, que ellos no tengan que endrogarse, que puedan decirle, papá, ayúdame? ¿Le interesa a alguien más? Sí. Bueno, les voy a creer. Y para concluir, quiero darte 3 puntos. Me encantaría que los pudieras anotar. 3 señales básicas para encontrar tu propósito. 3 señales básicas para encontrar tu propósito. Y la primera es que tú busques que ese propósito esté dentro del corazón de Dios. Dentro del corazón de Dios. Y puedes así escribirlo, poquitas palabras, pero yo te voy a dar el significado. ¿Qué significa que esté dentro del corazón de Dios? ¿Qué será ese corazón de Dios? ¿Sabes? El corazón de Dios es este. ¿Cómo voy a saber cuál es su voluntad? ¿Cuáles cosas son las que Él permite leyendo esto? Y yo quiero inspirarte. Hoy podríamos haber leído 14 versículos y que tú estuvieras harto de la Biblia para todo un año.
Pero lo que quiero es despertar hambre en ti, que tú quieras conocer qué hay aquí. Y como veíamos hace 8 días, es mucho más fácil conocerlo en compañía. Pero no se termina ahí. Tú no puedes quedarte con el Dios de Uri, como decíamos hace rato, el Dios de Hania. Tienes que conocerlo personalmente. Dios quiere mostrarte sus planes y su corazón a través de su palabra. ¿Lo crees? Sí. Entonces, quiero que tú conozcas cuál es el marco de su corazón, cuál es el límite. Y para eso quiero poner de ejemplo, ¿alguien tiene perro? ¿Sí? ¿Alguien no tiene perro? No. Se murió. Bueno, pensemos que Gio tiene un perro todavía. Y si tú tienes un patio en casa, quizás así es. Tú tienes a tu perro en el patio y tu patio no está abierto, porque sabes que si se sale, lo atropellan. Es por eso que le pones una reja, un zaguán, una cerca. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Por qué le ponemos esa cerca a un perrito inocente que no sabe cruzar la calle? Porque lo amamos, porque queremos salvarle la vida, porque queremos cuidarlo. Eso mismo es el marco bíblico. Eso mismo es el marco del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Es lo que nos da libertad, no es lo que nos restringe. Porque yo no veo... Hace rato estaba jugando ahí Mauri en el jardincito que está cercado. Yo veo a Mauri feliz porque en esa área tiene libertad. Ahí puede correr, puede jugar con la pelota, puede jugar con los perros. Ahí adentro él es libre. Y además es protegido. Eso es lo importante de vivir dentro de este marco. Que somos libres. No lo que no se puede, sino cuántas cosas sí se pueden, ¿sabes? Hay gente que dice, es que si eres cristiano ya no puedes hacer nada. ¿No te bastan estas 2000 páginas? Hay un montón de cosas que puedes hacer que son mucho mejores, son perfectas cuando vives la voluntad de Dios. Y que jamás vas a descubrir hasta que no vivas en esos planes. Hace rato estaba pensando, cómo es padrísimo ser soltero, pero jamás encontrar esa plenitud hasta que encuentras a la persona correcta y la disfrutas dentro del plan de Dios, porque puedes ser la persona correcta en las condiciones incorrectas, en unas circunstancias prohibidas que te hacen sentir culpable y disfrutas a lo mejor de esos besitos, pero te sientes culpable. Sabes que algo está mal. Pero hoy yo puedo, mira, besarla enfrente de todos y saber que a Dios le agrada. Y ahorita estoy decente. Pero al rato, mi amor, prepárate. Porque es santo el matrimonio, es permitido, es lícito, es algo que honra a Dios. Dios no se sale de la habitación. Él es bendecido. ¿Sabes? Dios creó el matrimonio para disfrutarnos, para amarnos. Qué diferente es cuando uno vive fuera del marco. Uno vive con una sensación de culpa, de miedo. Ok, estoy entregando mi vida, mi cuerpo, mi ser. Y no sé qué va a hacer el día de mañana, si me valora o no, si se va y me deja aquí avergonzada como la esposa de... Dije que esa palabra está complicada. La esposa de Potifar, que se siente humillada después de que le entrega su cuerpo a José y él la desprecia. Sabes, el matrimonio es para que el hombre se sienta seguro y la mujer se sienta segura y se pueda entregar con libertad. Es hermoso. Y el problema es que en la iglesia no se habla de eso. El problema es que en la iglesia no suele hablarse de amor y de matrimonio y de sexualidad. Mientras tanto, allá afuera se habla con total libertad. Cualquier tipo de tonterías y de ideas, y le siembran eso a nuestros hijos. Y a nosotros nos sembraron tanto, si eres sincero conmigo. ¿Cuántas cosas no escuchaste acerca de sexo y de relaciones que estaban mal? Y que pervirtieron nuestra mente y nuestra expectativa del matrimonio y están ahí al alcance de todos en el celular con un clic de distancia. Puedes encontrar cualquier tipo de perversiones que están lejos de lo que Dios quería. Mientras tanto, en la iglesia nos da miedo hablar de sexo. Es ilógico. En la iglesia deberíamos de inspirar a los jóvenes solteros que lo mejor está en el matrimonio, que la mejor relación, la mejor plenitud, la mejor satisfacción se encuentra en esa santidad de entregarse a una mujer sabiendo que ella te valora, que ella te cuida, que ella al mismo tiempo te ama y no tiene problemas en su mente porque sabe que hay amor, que hay cuidado. ¿Me explico? ¿Alguien ya despertó ahora sí? Sí, eso me encanta. Cuando los pongo incómodos, todos despiertan. Dentro del corazón de Dios. Entonces,
yo puedo meterme aquí y preguntar, ok, lo que estoy planeando, lo que estoy soñando, ¿será realmente el propósito? ¿Está dentro de sus planes? ¿Dios quiera entonces, por ejemplo, que me case? ¿Qué dirá aquí acerca de eso? ¿Tú qué piensas? ¿Dios quiere que se case? Sí. Y puedo divagar un poco y decir, Dios, ¿querrás que me case con estas 3 chicas que me gustan? ¿Será que las 3 sean para mí? Y volteo y veo cómo le fue a Abraham, que tuvo varias esposas. Puedo ver después el corazón de Jesús, que habla de cómo solo hay una mujer para un hombre, así como una iglesia para un Dios, y que no quiere varios dioses, sino es solo un hombre y una mujer. Y entiendo entonces que no, solo hay una esposa para un hombre. Y puedo entonces tener otro tipo de sueños, no sé, Dios, quiero poner el motel más exitoso de la ciudad de Puebla. Y veo lo que hay en el corazón de Dios y para mí es fácil entender, ese no es su propósito. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es claro ese ejemplo? Así podríamos hablar de muchos ejemplos. Tengo un familiar que invirtió mucho de su dinero en un bar. Él tenía problemas con el alcohol, pero no lo había reconocido. Dios trató con él y un día tuvo un encuentro con Dios y él ya tenía este bar, seguía atendiéndolo, pues era su único recurso. Y entonces sus hijos empezaron a tomar los mismos pasos que él. Y sus hijos empezaron a tomar, a dejar la escuela, a tomar muy malas decisiones. Y un día él vio en ese mismo bar a niñas y niños de la misma edad de sus hijos, que salían emborrachados hasta perder la conciencia, las chicas casi desnudas saliendo sin nada de conciencia. Y entonces él se dio cuenta que era más fácil preguntarle al corazón de Dios si eso era su voluntad. Por eso, ese es un primer punto básico. Y hay quizás más cosas profundas, pero quiero decirte solo algo básico. ¿Te parece bien? ¿Quedó claro el primer punto? ¿Sí? Que esté dentro del corazón de Dios. Segundo punto, segunda señal básica para encontrar tu propósito. Que afecte la realidad de las personas. Escríbelo, afecte la realidad de las personas. Y te lo digo porque veo en José que su sueño originalmente no afectaba la realidad de nadie. Solo se trataba de él mismo, de lo que él iba a lograr, de que él iba a ser feliz, que él se iba a superar, que iba a ser exitoso, iba a tener su título, iba a conquistar el mundo, a viajar, a conocer los placeres de la vida. Se trataba de él y no estaba incluido Dios. Y además de que no estaba incluido Dios, no estaban incluidas las demás personas. Pero un propósito de Dios se caracteriza por ser un propósito noble que afecta a los demás, que afecta positivamente a otros. Y me encanta porque para eso hay un montón de posibilidades. Dentro de ese marco hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Puedes ser doctora, puedes ser licenciada, ingeniero, lo que sea. Hace rato decíamos varias cosas. ¿Dónde están las doctoras? Y puedes ser músico, puedes ser productor de cine. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer que afecten la realidad de otras personas? Pero es diferente. Por ejemplo, voy a ser productor de cine y voy a hacerme rico y a ganar un Oscar y punto. O puedo ser productor de cine, ser rico, ganar un Oscar, ser ejemplo, ser influencia, afectar positivamente a todos los miles de seguidores, dar testimonio de qué puede hacer una persona cuando Cristo está en él. No por andar siendo religioso y predicando y ponerse ropa de monje, sino por dar ejemplo de un hombre exitoso que hace las cosas excelentes y que la gente pueda preguntarle qué hay en ti, porque tú eres distinto. Porque todos los demás productores son libidinosos y tratan a las chicas con desprecio y abusan de ellas y a las chicas las miran cuando están actuando, pero tú eres diferente, tú me respetas. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer desde cualquier punto en el que nos estemos preparando, en el propósito que Dios nos esté llevando a cumplir, que pueda afectar a las personas? Y en este punto de nuestra vida creo que es donde elegimos entre varias opciones, donde podemos valorar entre esas decisiones, entre A, B o C, ¿qué será lo que puede impulsarme a mí a cumplir ese propósito que afecte las vidas de otros? Y creo que un buen ejemplo es el elegir pareja, porque aquí hay varios solteros. Y tú puedes tener hoy una opción A,
una opción B, una opción C. Y una buena, muy buena razón por la que tú deberías elegir a uno o no elegir a otro es que tanto esa persona te ayudaría a cumplir ese propósito dentro del marco de Dios y que pueda afectar positivamente la vida de otros. ¿Qué potencial hay en esa persona, en esa pareja explosiva que puedas hacer con él o con ella? Y tú puedes elegir, ok, con opción A, puedo ser súper feliz, podemos viajar, podemos hacer tantas cosas, pero ¿qué tanto esta persona me afecta a mí positivamente? ¿Qué tanto esta persona me influye a que yo me acerque más a Dios, a que yo conozca más a Dios, que me prepare, que estudie? ¿Qué tanto él o ella me anima a que invierta, a que siga avanzando? O que quizás él me detiene y me agobia con sus celos, con sus inseguridades o con su religión, con sus creencias. Somos tan opuestos. Hay que valorar en función de estas dos. ¿Quién será esa persona correcta? Mira, yo soy tan feliz de que elegí a Mac porque ella me impulsa, ella cree en mí. Yo estoy loco y creo demasiado en Dios. Y tomo decisiones que me comprometen y que van más allá de mi capacidad. Y lo puedo porque ella cree en mí, porque ella me apoya, porque ella está loca igual que yo, porque ella es valiente y se hace cargo de otra área y toma el micrófono aunque esté nerviosa, se para enfrente de todos y canta y me impulsa y me ayuda con las cuentas, me ayuda con el presupuesto, me ayuda con el loco de Mauri. Hacemos un gran equipo porque elegí a la persona que me impulsaba, no elegí a otra. Elegí a la que me impulsaba, la que quería afectar generaciones. Y eso hace una combinación perfecta. Elige entonces a alguien que quiera afectar la realidad de las personas. Y tercer punto básico, que yo sea feliz haciéndolo. Tan sencillo, porque Dios no te va a pedir que cumplas un propósito que bien esté dentro de su palabra, que bien afecte a otros, pero que seas infeliz. Dios no quiere que te hagas eunuco, por ejemplo. Si tú tienes en el corazón casarte, que te hagas monja y renuncies a un marido. Si es que tú tienes en el corazón el deseo de estar con un hombre. Y Dios va a hacerte feliz si tú cumples ese propósito. Siempre y cuando tú cumplas con estas condiciones que hemos estado viendo. Entender que no se trata de ti, se trata de Él en ti. Y entender que no se trata de ti, se trata de los que te rodean. De ser de bendición, de ser de influencia. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás. Vamos, cántale, no me fallarás. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás.